Hola, mi nombre es Juan Esteban Blanco Barrera. Junto a mis compañeros David Santiago Tinjacá y Ángel David Bello, explicaremos fuerzas hidrostáticas, en donde descompondremos cada uno de los aspectos relacionados con la hidrostática y principalmente la comprobación de la ecuación fundamental de la hidrostática. Bueno, ¿y qué es la hidrostática? La hidrostática o la estática de fluidos es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Esta se basa en la primera y la tercera ley de Newton, teniendo en cuenta la aplicación solamente de la gravedad. Ahora bien, cuando nos referimos a la fuerza hidrostática, tenemos en cuenta algunos aspectos que nos darán mayor claridad al momento de enunciar dicha ecuación. Análisis. Tomemos por ejemplo un recipiente con una cantidad de fluido, en este caso agua. Al insertar un objeto, este ingresa al líquido y se queda estático dentro del recipiente después de unos minutos. Si analizamos geométricamente este ejemplo, podemos darnos cuenta de que si tomamos ejes de referencia, encontraremos una altura y en donde está desde el fondo del recipiente hasta la esquina inferior sumergida del objeto. Ahora bien, también podemos observar que hay un diferencial de alturas del objeto que va desplazado por el eje Y que posiblemente pueda también estar sumergida o no. A esto lo expresaremos como un diferencial de esa altura de Y. Ahora bien, ya que este sistema está en reposo, podemos evaluar dicho sistema como un equilibrio estático, a lo que podemos deducir que habrá unas fuerzas aplicadas en el eje X y otras sobre el eje Y. Dichas fuerzas sobre el eje X se cancelan ya que no poseen movimiento, se encuentran en el equilibrio, mientras que las fuerzas en el eje Y nos interesan más, ya que encontramos varios parámetros de fuerzas que podemos analizar más a profundidad. Decimos que su materia de fuerzas en Y es igual a cero. La fuerza que va positiva menos el peso que es la masa por gravedad menos la fuerza más diferencial de la fuerza, a lo que nos da que las fuerzas se cancelan y nos queda diferencial de fuerza igual a menos por masa por gravedad. Si consideramos que el fluido es incomprensible, lo cual se puede suponer para muchos casos prácticos, ya que pues la densidad de un líquido es casi imposible de comprimir, entonces podríamos integrar la expresión. Sin embargo, tenemos que encontrar la fuerza en otros valores y la masa en otros valores para así considerar cancelar las áreas. Podemos definir que si la presión es igual a la fuerza sobre el área, despejando la fuerza decimos que va a ser la presión por el área. Teniendo en cuenta que la fuerza y la presión van a ser, van a tener a cambiar, podemos decir que va a haber un diferencial de fuerza y un diferencial de presión. Sin embargo, no podemos encontrar un diferencial de área, ya que el área es constante. El área superficial no va a cambiar en ningún aspecto. Entonces decimos que nos quedaría diferencial de fuerza es igual a diferencial de presión por el área. Por otra parte, el de la masa, encontramos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si despejamos masa, nos encontramos que nos queda densidad por volumen. El volumen, siendo un diferencial, podemos expresarlo de la siguiente manera. Masa es igual a densidad por diferencial de volumen. Sin embargo, podemos expresar el volumen por sus longitudes y nos quedaría así. Masa es igual a densidad por el área por el diferencial de altura. Todo esto, si lo despejamos y lo aplicamos en la ecuación original, que es dF es igual a menos masa por gravedad, nos queda que de diferencial P por área va a ser igual a menos densidad de por área por dy por la gravedad. A lo que las áreas se nos cancelan y simplificamos la ecuación de la siguiente manera. Diferencial de presión es igual a menos densidad por gravedad por diferencial de altura. ¿Qué significa que este valor nos haya quedado negativo? Quiere decir que la presión va a disminuir con respecto a la altura de forma constante. Para finalizar,
teniendo la ecuación simplificada, realizamos una integración, esto con el fin de expresar de forma más clara una diferencia entre los cambios de presión y las alturas. Estos son el diferencial de presión y el diferencial de altura que encontramos anteriormente. Dado como resultado la siguiente ecuación, tenemos que es una integral desde el punto P1 a P2, que será la presión 1 y la presión 2, diferencial de P va a ser igual a menos densidad por gravedad, se sacan de la integración ya que son constantes, de la integración de la altura Y1 y Y2, teniendo como resultado presión 2 menos presión 1 va a ser igual a menos densidad por gravedad, factorizando la altura 2 menos la altura 1. Al despejar de distintas formas dicho resultado de la integración, tenemos que la presión atmosférica va a ser igual a la presión 1 es igual a la presión 2 más densidad por gravedad por un delta de Y, delta de alturas. La presión absoluta pues será la presión, que va a ser igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por la altura. Y por último, la presión manométrica va a ser igual a presión absoluta menos la presión atmosférica, que va a ser igual a densidad por gravedad por la altura. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.